Ya, perdón. Ajá. ¿Y ahora qué se le hace? A compartir pantalla. Ujú. Este no es el que yo quería que vieran. ¿Sí ven el triangulito? Sí. Sí. ¿Sí? No tiene audio. Ok. Ya. ¿Qué es lo que observaron? Bueno, lo que se observa es que la figura del triángulo más grande es como una figura de autoridad, de abuso incluso, y que las otras dos figuritas se tratan de ayudar de alguna manera. ¿Quién más? ¿Qué más vieron? ¿Cuántos somos ahorita? ¿Nomás somos 3 personas? ¿Aparte de ti? Sí, Pi. Ah, es que sí, que acuérdate que yo dije que ya iba a dejar hablar a los demás, que ya iba a estar hasta el último, por eso me quedé, güey, que no hay más personas. No lo hay. Como 5. Yo estuve un poquito así, un poquito confundido, porque al principio el triángulo mayor está en su casa, está adentro, luego lo hacen que salga, luego empieza muy agresivo, como diciendo, a ver, chamacos, váyanse de aquí, no estén fregando, pero lo que yo no me confundí es cuando el círculo se mete a la casa y el otro como que dice, yo dije, güey, esto está tomando tonos muy hentai, ¿de acá dónde vamos con todo esto? Y después como que como el triángulo menor viene y lo rescata al círculo antes de que se lo pinchen, porque pues el triángulo estaba atacando con su pico, pues estaba pinchando, ¿no? O sea, y al final se escapan y al final, yo pensé que al final iban a quedarse ellos dentro de la casa y el otro lo iban a dejar, pero al final se queda solo y se enoja y hasta empieza a destruir toda su casa. Entonces yo me quedé, bueno, entonces, ¿cómo estuvo el rollo? ¿De dónde viene? Ajá. No me queda muy claro cómo comienza la historia, o sea, serio, porque aparentemente él está en su lugar y los otros vienen a molestarlo y después el otro se enoja y los empieza a atacar y después al final le hacen la maldad y se largan, pero digo, creo que el contexto no lo entendí muy bien. ¿Tú, Aldeo, sí alcanzaste a ver algo? Yo me tuve que levantar tantito porque me ocuparon y llegué como a la mitad nada más. Pero es más o menos lo mismo. Pues yo nada más como que no sé, no entendí bien qué estaba pasando, porque como llegué a la mitad, vi que el triángulo más grande estaba como persiguiendo a las otras dos figuras más pequeñas, pero después no entendí por qué destruyó el cuadrito o la casita. Ajá. Pero expolirme la trama porque no entendí. Este es un experimento. Ajá. Se llama Gemer y Zimmer, algo así. Luego se los
pongo ahí en el, ¿cómo se llama? Sí. En el grupo. En ese experimento, los científicos lo único que querían era así como que los participantes les describieran qué era lo que estaban viendo. Y lo hicieron así como que entre 100 personas, y de entre ellas, nada más una dijo que lo que estaba viendo eran figuras geométricas actuando aleatoriamente. Todas las demás dijeron que estaban viendo una escena, estaban construyendo una historia. Entonces, aquí está ¿cómo se dice? El meollo, ¿no? Nosotros creamos historias a partir de ¿qué? Ya habíamos visto que Aristóteles decía que nosotros elaboramos estas historias por medio de la empatía, que tratamos de hacer que las cosas tengan un significado para algún, no sé, motivo didáctico, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy con el cuento. A ver, déjenme compartir la presentación. Entonces, las historias existen desde que tenemos esta capacidad de discernir nuestra propia personalidad de las otras personas. Entonces inventamos narrativas. Es por eso que la otra vez les preguntaba por qué es que ustedes crean historias. Me habían comentado que querían crear historias que no habían visto antes, pero mucho antes de eso, tenemos esta cosa donde le atribuimos características humanas a los objetos, los escribí mal, y a los animales. Y una cosa de estas es, por ejemplo, en los cuentos, donde no se ponemos que los animales tienen la capacidad para ayudar a los humanos, o por ejemplo en, ¿cómo se llama? La Cenicienta o la Bella y la Bestia, ya ven que están estos utensilios que ayudan a la princesa a lograr sus objetivos, ¿no? Y como siempre, las historias son cíclicas. John Truby así nos dice que las historias actualmente, las historias que tienen mucho éxito en Hollywood son aquellas que retoman estos mitos clásicos. Por ejemplo, decir, lo más básico, el héroe, ¿no? Que todos están representados en Hércules, que tiene que hacer algunas tareas y sobresalir, ¿no? O por ejemplo, en este caso, él comenta en su libro acerca de los Juegos del Hambre, ¿no? Que está basado en la mitología. Ya sabemos que en este mito donde se entregaban a estos 12 jóvenes al Minotauro, aparte de que Katniss simboliza a la diosa de la casa, ¿no? Entonces, estas historias, a pesar de que son así del principio de los tiempos, desde que se empezó los inicios del hombre, nada más las vamos intercambiando. Eso es lo que hace que las historias sean pregnantes en la mente de las personas. Y, por ejemplo, los cuentos son una narración breve que eventos reales o ficticios hechos con propósitos didácticos. Al contrario, las leyendas son narraciones populares que narran por lo regular un hecho real que ha sido exagerado, ¿no? Y que tiene elementos que ayudan al folclore de cada país. Y los mitos son igual, historias fabulosas que narran cosas hechas por seres divinos. Además de que todos estos tienen lenguajes simbólicos. Ahorita no lo vamos a ver porque estaría muy largo esto del simbolismo. Ahorita vamos a irnos más rápido y vamos a hablar acerca de la morfología del cuento. Los cuentos tienen una moraleja que es una enseñanza. Sobre todo los cuentos van más encaminados hacia los niños, que les buscan hacer, formar sus valores y
todas estas cosas que queremos que aprendan y que disciernan entre el bien y el mal y los deseos conscientes de los inconscientes y todo esto. También el desarrollo de las cualidades, la superación de los problemas. Aparte, hay una parte, tenemos la parte de la moraleja, la parte psicológica, donde los niños van a tener en estos cuentos un alivio emocional. Así, por ejemplo, no sé si han notado, bueno, yo creo que sí lo han notado, que la mayor parte de los cuentos el protagonista es huérfano, tiene que abandonar su casa y tiene que elaborar alguna misión y luego tiene que recuperar su familia perdida o cosas por el estilo, ¿no? Es una forma de lidiar con la pérdida. En el momento en el que el niño deja de ser niño y tiene que dar paso a este rito de la adultez, entonces están los cuentos para recordarle que, no sé, por ejemplo, que la princesa se va a casar con el príncipe y el, no sé, el guerrero se va a casar con la princesa que le fue otorgada por el padre, ¿no? Y también hay una simbología espiritual. Por lo regular nos damos cuenta que los cuentos, específicamente los infantiles, ahorita estamos hablando más bien de los cuentos fantásticos, no tanto de los cuentos, no sé, de terror o estos otros, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, John nos comentaba que existen diferentes tipos de arquetipos. En este caso, él nos hablaba del ánima, que es encarnado por una mujer. Entonces, por ejemplo, si el protagonista es un chico, el hombre se va a encontrar con diosas, con brujas, con curanderas, que le van a ayudar, decir, por ejemplo, a discernir, ¿no?, entre las fuerzas del bien y el mal. Y por su parte está el animus, que sería como que la contraparte, en ese caso sería la masculina, donde la protagonista debe de encontrar el alivio emocional o la protección en alguna figura masculina, ya sea un padre, un abuelo, un esposo, un guerrero. No sé si he notado que ahorita Disney, como yo creo que de unas 3 películas, 4 para acá, ha cambiado un poquito la forma en la que hace sus películas. Me refiero a la forma en la que lo simboliza. Están empleando ahorita los arquetipos. Ya les había comentado que la más reciente que ahorita tengo en mi mente es la de Encanto, que tenemos así como que, sobre todo en esos países latinos, esta figura dominante materna de la abuela. Entonces, por ejemplo, igual en Coco tiene más o menos la misma estructura. Entonces, en vez de tener la estructura del camino del héroe, tienen la estructura de los arquetipos, de la sanación de los arquetipos. Es un rollo ahí de la psicomagia que, si quieren, lo pueden leer en internet, hay mucho de eso. Pero así les puede ayudar mucho para entender por qué es que Disney ahorita está tomando como que este camino de, no sé, se me hace un poquito chistoso, pero por ejemplo, recién leí en la semana acerca de que, no sé, que hubiera sido mejor final que la familia hubiera perdido sus poderes en vez de recobrarlos y, no sé, abandonar a la abuela, ¿no? Que era una explotadora. Pero realmente lo que nos indica esta nueva narrativa es que la abuela no es una figura de villana, sino que la abuela, Mirabel, o en el caso de Miguel de Coco, se llamaba así, no me acuerdo, la función de ellos, como oveja negra de la familia, es sanar todo lo que no había sido sanado por estas generaciones familiares. Sí, Miguel. ¿Sí? Sí, Miguel sí lo hace, sí, es el que hace todo el cambio y borra la imagen negativa que tenían del padre que abandonó a su familia, ¿sí? Entonces, más o menos es más el tipo de narrativa que está manejando ahorita Disney.
Y dudas, preguntas hasta aquí, No, vamos a ver. ¿no? No, por un momento. A ver, entonces les preguntaba, ahorita ya vamos a terminar. Ahora, entonces si vieron o más o menos conocen la de Veneno para las Hadas, ¿no? Sí. Prop es un escritor, no sé, ruso, que vio que en los cuentos rusos hay una estructura que más o menos se repite en todos. Él encontró 31 funciones o, ¿cómo se dice? Como que pasos en los que que consiste un cuento. Es más o menos como el camino del héroe, ¿no? Solo que esto es específicamente para el cuento. Si observan estas 31 funciones, van a notar que incluso los libros de Tolkien están más basados en esto que en los estudios de Jung. Y bueno, estas 31 funciones y también observó que se repetían en los cuentos occidentales. Entonces tenemos como punto 1 la absentación, o alguno de los miembros de la familia se aleja de la casa. ¿Sí ubican? ¿Todos? Más o menos algún ejemplo de esto. A mí me viene a la mente el Rey León, aunque no sé si es necesariamente los puntos tal cual. Así te comento que así pueden cumplirse estos en orden o no, así no hay problema. Mira, antes de empezar el cuento, por lo regular, alguno de los miembros de la familia se pierde, no sé, por ejemplo, Son huérfanos, como dijiste, Ajá. al principio que son huérfanos, no falta alguien. Ajá. Falta alguien que se perdió en alguna aventura, en algún evento que no es, digamos, pertenente a la historia, sino que es es una causa de alguna carencia que después vamos a ver en los personajes, un disgusto. ¿Sí? Pues por ejemplo, El Frozen, padre que ¿no? se fue, el padre que se fue a trabajar a Estados Unidos, o el padre que abandonó la familia, ¿sí me explico? O que murió, ¿no? Realmente también en los cuentos, sobre todo en los cuentos populares de leyendas, como digamos, de la época de Caperucita Rosa, de Roja, perdón, los hermanos Grimm, casi siempre uno de los padres muere, pues, si no es la mujer dando parto a luz, es el padre en algún accidente o en el bosque, en el trabajo, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy, muy pertinente que estamos viendo. Y como les había comentado, en Veneno para las Hadas, ¿qué es lo que nos dice al principio de la niña, de Verónica? Que no tiene, sus padres murieron en un accidente y quedó vivir con su abuela. Y la nana. Bueno, sí, pero la nana es una sirvienta, es una sirvienta. Esa. Luego, la parte 2, bueno, el segundo sería la interdicción, o un personaje recibe una prohibición o una orden. Generalmente a uno de los hijos se les manda a hacer o no hacer algo. Así que, no sé, por ejemplo, cuida a tu hermanito, no salgas de la casa, no entres a la habitación prohibida. Pues obviamente, los chamacos, ahí van, ¿no? Y hacen lo que se les dijo que no hicieran. Después, 3. La orden es transgredida. El personaje se olvida o desobedece de la orden que le dieron. Lo más frecuente es que los niños salgan de la casa. Esto es muy probable que ocurra para advertir a los niños pequeños que es peligroso no hacer caso a los consejos de sus padres. En este momento aparece un villano en la escena. Puede ser una serpiente, un lobo, una zorra, un dragón, ¿Sí? Después, el villano intenta obtener información. El villano necesita situarse bien antes de poder hacer alguna avería, así que a menudo disfrazado pregunta a alguien para informarse del lugar. Después 5, el villano recibe la información sobre su víctima. Alguien da al agresor la información que necesita para poder hacer daño a una persona o sus propiedades, muchas veces inocentemente es un miembro de la propia familia que facilita los datos al villano. No sé, yo en este caso lo pondría ahí cuando Verónica obtiene la información acerca de que la maestra de inglés, me parece, no va a ir a clases. Entonces, en este momento es que envuelve a, ¿cómo se llama la niña? Flavia. Flavia. Que él empieza a presumir de que ella sabe cosas del futuro y todo el rollo, cuando realmente nomás obtuvo por casualidad una información
Ujú. Y la hace pasar como que ella Ella. lo obtuvo de una obtenida sobrenatural, sí. Ujú. Después, el villano intenta engañar a su víctima. El malo se disfraza para no ser reconocido, la bruja se convierte en una buena anciana o imita la voz de la madre. El dragón se transforma en un hermoso joven, el agresor ofrece algo agradable a su víctima, una manzana envenenada como Blancanieves, un anillo diabólicamente encantado, o la posibilidad de hacer un viaje maravilloso. ¿Sí? Mm. Después, 7, la víctima se deja engañar y ayuda al villano a su pesar. El engaño funciona y la víctima acepta el regalo, la proposición del malvado. Si notan, igual en la película, varias veces Verónica engaña a Flavia y con estos engaños es que logra hacerse, no sé, de la pluma o que la invite y todo eso, ¿no? No, y aparte hacen el encanto con lo de la maestra de la maestra de música, y eso lo utiliza como por medio de la culpa, lo utiliza para meterle miedo más a Flavia y la tiene, pues la tiene sometida, ¿no? Pues decirlo de una forma más amable. Sí. La tiene asustada, la tiene aterrorizada, porque no quería ser autorizada, pero la tiene sometida, pues. Y luego, bueno, también aquí dice que una clara advertencia a los niños de que como no espabilen y aprendan a no dejarse engañar, acabarán muy mal parados. Este es como que un punto aparte, si notan, aparte de tener esta estructura de cuento de hadas, también es una especie de crítica, de que Flavia, como no tiene estas bases fantásticas, entonces es muy susceptible a que sea engañado por Verónica. Sí. Ok, te la puedo comprar, pero tengo un poquito de debate allí, porque tiene contrario a lo que podríamos creer, tiene una figura paterna muy racionalizada, y cuando hablan de Navidad dicen nosotros no la celebramos, no creemos en eso, lo dice claramente. Entonces, dentro de lo que cabe, inclusive el mismo padre le dice que las brujas no existían y que por ignorancia le acusaban a las mujeres de brujas y las quemaban. Entonces, aparte de que le mete esa información a la niña, que eso es un foreshadowing de lo que va a hacer después, ¿cómo te explicaré? El miedo de Flavia fue simplemente por coincidencias y por no hablar de lo que estaba pasando con un mayor, por el mismo miedo que le estaba metiendo Verónica. Pero tenía las bases, porque al principio no le cree y hasta la debate y se le enfrenta, vaya, la confronta con las posibilidades de que sea bruja y que sepa del futuro, ¿no? O sea, sí tiene mucho raciocinio al principio, pero es donde es lo de la maestra, donde ahí es donde cambia todo. O sea, sí, pero porque sí, se siente culpable, pues, y porque se siente culpable sobre todo. Pero al contrario, Verónica sí tiene el discernimiento entre la realidad y la ficción. Y Flavia, así como que nada más conoce la realidad, se deja envolver en la ficción. No, ya, cool. Después, el 8, el agresor daña a un miembro de la familia. Esto me imagino que ya es lo de Madame Ricard, ¿no? Pues sí, podemos hablar qué es eso. Eso nos lo pasamos rápido porque es un montón. 9, mediación. Se divulga la noticia de la fechoría que ha hecho el villano, ¿no? En este caso, se supone que el héroe tiene que hacer algo para deshacerse del mal o del villano. Pero Flavia en este caso es sumisa, entonces no sabe qué hacer. Después, el 10 es el héroe decide actuar, entonces toma cartas sobre el asunto. 11, el héroe sería, se va y tiene un encuentro con esta ayuda mágica que se encuentra en todas las historias antiguas, ¿no? Por ejemplo, se encuentra con un sabio, con un genio que le ayuda a lograr sus objetivos. En este caso, el prop le dice donante. Pero pues sí, sería alguien, una ayuda mágica. 12, el héroe. Déjenme debajo. El héroe sometido a una prueba. En este caso es una diferencia contrastante al monomito de Campbell. Los mentores de Campbell suelen dar objetos a sus pupilos y sin exigir nada a cambio.
Por ejemplo, Obi-Wan le regala una preciada espada láser a Luke. La espada de su padre. Ajá. Y le da Ajá. información de su padre que sus tíos Sí. le habían mentido. Le habían dicho que era un comerciante y no lo era. Mira, y por acá, los donantes, donantes amigos de Pro son mucho más exigentes. Antes de dar algo valioso, deben asegurarse de que quien lo pide realmente lo merece. Pero es sobre todo como que en las historias más antiguas, ¿no? Ujú. Ujú. Yo creo que para obtener esta espada tienes que pasar varias pruebas para llegar hasta ella, porque es un castillo con trampas y todo el rollo. Se me ocurre con O la el espada en la piedra. vellocino, ¿no? Ajá. El vellocino de oro es uno, sí, Ujú. el vellocino de oro. O simplemente la espada en la piedra, la prueba de que, de que puedas sacar la espada, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que ser digno. Sigamos. 13. El héroe reacciona a las acciones de la Adelante. ayuda mágica. Ujú. El héroe hace un examen, pelea con un rival, intenta liberar a un prisionero. Ujú. Es que los cuentos rusos sí son como que muy... sí hablan de torturas y estas cosas, así que sí necesitamos como que saber más de ellos, ¿no? Sí, estaría padre Ujú. que pudiéramos checar uno, ¿no? Es que, a ver, déjame acordar. La de los... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cisnes? La que tiene que coser unas túnicas de Ajá, ortigas. ajá, Sí, los cisnes príncipes, ¿no? ¿Cómo es ajá, sí. los cisnes príncipes? Algo así. Ay, Chihuahua, pues es que no le encuentro todas estas, las 31 funciones, pero es un Ajá, gran cuento. De hecho, es un cuento bastante ujú, que habla de sacrificio, de entrega, de ujú. inocencia. Por cierto, que esa es la primera vez que yo supe de que existían las lamias y qué carajos eran. Muy buenos. Pero te digo, sí, No, sí, según yo sí es ruso ese, porque la bruja es esta Baba Yaga. Ah, mira. Y esa es de los mitos, bueno, de los cuentos rusos. Pues sí tendría que ser ese. Ahorita no me acuerdo de ninguno, No es que cuentos rusos tal Que cual es tengo casi una no conozco yo. tarea. Yo la neta ¿verdad? no. Bueno, en este caso yo creo que sería esto de estar haciendo los ejercicios Ujú. mientras hace su voto de silencio, ¿no? Sí. Sería como que la prueba. Bueno, el 14, el héroe recibe un objeto del ayudante mágico. Bueno, que en este caso así no es precisamente un ayudante, así como que sería que en esos cuentos muy específicos. Más bien, yo creo que sería así como que esas mascotas de los animes, ¿no? Que tienen alguna función mágica. Por ejemplo, aquí nos pone un caballo al lado, sería un Pegaso, tal vez. 15. El héroe transportado de donde se encuentra al objeto de su búsqueda. Ajá. Este es, por ejemplo, no sé, la lámpara, digo, ¿cómo se llama? ¿Aladino? Ajá, de Aladino. Ujú. ¿Cómo se llama esa cosa? La alfombra. Bueno. Si recibe un objeto que le ayuda a regresar, no sé, del inframundo, ¿no? Sería como que lo más simbólico. Ujú. En este caso, nos comentan que el ayudante sería Gollum, que ayuda a los hobbits a pasar a través de la ciénaga, ¿no? 16. El héroe y el villano se enfrentan en combate. Pues, creo que todos lo conocemos, ¿no? 17. El héroe es marcado durante la batalla. El protagonista recibe una herida que deja una marca en su cuerpo.
Esta marca no necesariamente tiene que ser una herida, o así como este Frodo que recibe el piquete de ella, la araña, ¿no? También puede ser algo que, no sé, un anillo o algo que le da la amada al héroe. Y aquí te pone como ejemplo la cicatriz de Harry Potter. 18, el villano derrotado. X, ya lo conocemos. 19, el daño inicial es reparado, el héroe consigue el objetivo buscado, ya sea mediante la lucha o usando su astucia, o a veces a modo de venganza usa las mismas argucias que usó el agresor cuando se cometió el daño inicial. X, 20. El héroe generalmente vuelve tal y como vino, por aire, por mar. Sin embargo, a veces es perseguido un villano rencoroso, así como que la historia, las clásicas, serían hasta el 19. Sería como que la vuelta al mundo normal, ¿no? Aquí ya sería como que puede que exista esto o que ya no. Entonces, otra vez, el héroe generalmente vuelve tal y como vino. Sin embargo, a veces es perseguido por un villano rencoroso o un familiar no dispuesto a dejar que el protagonista se salga con la suya tan fácilmente, así que contraataca. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? Estaba pensando en Star Wars, pero tenemos que pensar en toda la trilogía, no en una sola película. No en la primera película. Eso es por eso que algunas cosas no encajan, pero que de hecho eso trata. Pero lo que sí vemos es que en varias películas de acción, sobre todo, cuando aparentemente ya venciste al villano después del enfrentamiento, siempre regresa como para un último susto, un último ataque. Él, uno de sus esbirros. En Die Hard, por ejemplo, el güero. El güero, y es cuando el otro le ayuda. Eso